Hey coders, el día de hoy les traigo un video que no es práctico, pero sí es a modo informativo acerca del stack que voy a estar utilizando en este año 2024. Para aquellos que no sepan qué es un stack es básicamente un conjunto de herramientas, frameworks, bibliotecas, que uniéndolas nos permite poder crear proyectos web de una forma mucho más sencilla o rápida. En mi caso, en este año voy a estar utilizando varias herramientas relacionadas a JavaScript, TypeScript y algunos proyectos relacionados backend y frontend. Así que si mañana tuviera que crear algún proyecto web, estas son las herramientas que escogería al ser herramientas modernas y que un solo desarrollador puede utilizarlas todas. Cuando yo desarrollo algún proyecto completo, es decir, no tan solo el backend, no tan solo el frontend, sino ambas partes, estas son las herramientas que suelo utilizar. No significa que sean las únicas, sino que tiendo a escoger estas porque al ser una sola persona, pues me facilitan mucho el desarrollo. Vamos a empezar. La primera herramienta que voy a estar mencionándoles es TypeScript. TypeScript es básicamente un lenguaje de tipado estático que está encima de JavaScript. Algunos no lo consideran un lenguaje porque bueno, está basado en JavaScript, pero en realidad TypeScript en sí es un lenguaje, ya que tiene nueva sintaxis, tiene sus propias reglas, sus propias herramientas y hace que JavaScript pase de ser un lenguaje simple de scripting a un lenguaje que tiene reglas más estrictas. Y bueno, la razón de utilizar TypeScript en lugar de solamente utilizar JavaScript es que TypeScript te da algunos errores al momento que estás desarrollando y no al momento de que la aplicación ya está funcionando, lo que es ideal porque significa que tienes errores en tiempo de desarrollo y no en tiempo de ejecución. El lenguaje de hecho es bastante fácil. Si ustedes conocen JavaScript, pueden ir conociendo de a pocos TypeScript y eventualmente ir añadiéndolo en sus proyectos. Yo sé que muchas personas creen que tienen que aprender algo bastante grande, pero en realidad este lenguaje es muy simple de poder empezar. Además que las herramientas que les ofrece, como el autocompletado de código, análisis de errores o sugerencias que ya vienen incluidas en editores como Visual Studio Code, puede ayudarles bastante a tener un entorno de desarrollo más productivo. Ahora, muy aparte del lenguaje, en cuanto a la creación de proyectos backend, este año voy a estar utilizando o voy a seguir utilizando Node.js en el backend. Yo sé que hay otros backends que son mucho más rápidos, como podrían ser los de Go. De hecho, son mucho más prácticos y tan solamente me enfocar en backend. Pero en cuanto a Node.js, ya que vamos a estar utilizando JavaScript en el frontend, JavaScript en el backend, nos ayuda bastante a tener un proyecto completo. Este año he creado bastantes proyectos full stack y la razón de poder crearlos rápidamente es porque Node.js ya tiene la misma lógica que del frontend. Si yo conozco un paquete del frontend, es probable que este también esté soportado en Node.js. Node.js ya tiene frameworks bastante populares para la creación de proyectos backend, y para aquel que no lo conoce, pues este programa nos permite poder ejecutar código de JavaScript para crear lógica del backend, conectarlo a una base de datos o incluso desarrollar aplicaciones móviles. En mi caso, este año no he estado desarrollando tantas aplicaciones móviles, pero aún así voy a estar utilizando Node.js para creación de proyectos backend. Ahora, con Node.js no tan solamente se crea el proyecto backend, sino que es tan solamente, digamos, la herramienta que ejecuta el código. Nosotros encima de Node.js necesitamos escribir código. En mi caso, el framework que voy a estar utilizando mucho más este año es Nest.js. Es un framework de backend que escala bastante bien, tiene algunas herramientas ya configuradas, está escrito en TypeScript y tiene módulos para funcionar en entornos mucho más grandes. Si ustedes están empezando en el backend y quieren tener un framework que, digamos, empiece pequeño y luego les permita poder escalar a un proyecto mucho más grande, quizás como arquitectura de microservicios o tener ahí su propio clúster en la nube o tener un proyecto muy grande de backend, pues Nest es una buena opción. Creo que es de las mejores, si no la mejor opción de backend. Es bastante popular, hay mucha documentación, hay muchos ejemplos, el código es relativamente sencillo de entender si saben TypeScript, y al ser un proyecto relacionado a Node.js también tiene la misma lógica que muchas de las otras herramientas que van a utilizar en el frontend. Yo sé que Express, que es un framework mucho más popular, que es más simple, tiende a ser más sencillo de empezar, pero Nest ya ofrece la mayor cantidad de características de Express. De hecho, Nest está encima de Express, es decir, ya les ofrece la mayor cantidad de características hechas para que ustedes no las tengan que implementar desde cero. Express no se los da hecho, ustedes van a tener que hacerlo paso a paso. Pero bueno, en mi caso voy a seguir utilizando este framework este año mucho más. En cuanto a la base de datos, yo sé que hay muchas, está MongoDB, está MySQL, está Microsoft SQL Server y muchas otras más. En mi caso voy a seguir utilizando PostgreSQL. Esto no significa que no opte por utilizar otras bases de datos, sino que como base de datos principal para guardar datos de muchas aplicaciones, es muy fácil hacerlo en PostgreSQL. Al ser una base de datos de SQL, es abierto, la comunidad lo utiliza bastante, hay demasiada información y sobre todo hay muchos servicios de la nube que permiten desplegarlo fácilmente, por lo que también escalarlo es fácil. Es decir, si ustedes quieren utilizar un despliegue de PostgreSQL, pueden utilizar AWS RDS o Google Cloud SQL o lo que necesiten. Entonces ya existen muchos servicios de la nube que consideran a PostgreSQL prácticamente como una herramienta que muchos proyectos necesitan. Ahora, este es el sistema gestor de base de datos, pero en la práctica, cuando se desarrollan proyectos, nosotros tenemos que utilizar herramientas encima de esta lógica. Es decir, nosotros podemos escribir código SQL en PostgreSQL y desde nuestra propia aplicación utilizando paquetes como PG o Postgres. Ahora, nosotros podemos utilizar paquetes de Node.js que nos permiten conectarnos con Postgres y escribir código de PostgreSQL directamente, o la otra opción es utilizar un ORM. Un ORM es un paquete de tu lenguaje de programación que permite que puedas conectar
conectarte a la base de datos y hacer consultas sin la necesidad de escribir código SQL. En el caso de mis proyectos, yo estoy utilizando bastante Prisma, que es un ORM bastante popular en el mundo de Node. Funciona muy bien con PostgreSQL y esta herramienta ya permite generar tanto las tablas, hacer las consultas, te genera código de TypeScript para tener autocompletado o análisis de errores. Y a pesar de ser un paquete que facilita mucho el desarrollo, cuando un proyecto backend crece, si ustedes necesitan crear sus propias consultas SQL, Prisma también les permite hacer lo que se llama Raw SQL, es decir, hacer consultas de SQL nativas para que ustedes puedan escribir su propia lógica allí. Yo sé que hay otros ORMs como Drizzle, por ejemplo, o también está Micro ORM, pero en este caso Prisma funciona bastante bien y si ustedes quieren conocer una herramienta rápida para poder empezar a crear proyectos, esta es una buena opción. Ahora, hasta aquí ya tendría algún proyecto backend, es decir, algún proyecto de REST API con Nest.js conectado a PostgreSQL a través de Prisma, encima de Node.js y escrito en TypeScript. Pero en cuanto al frontend, el framework que voy a estar utilizando más este año es Next.js. De hecho, el año anterior he estado utilizando más Next.js de lo que esperaba. En muchos proyectos anteriores, en otros años, he estado utilizando React con proyectos como Create React App o Vue.js, en donde se implementaba todo el frontend desde el framework. Pero como ustedes saben, en este último año, cuando se actualizó la documentación de React, estos están recomendando fuertemente utilizar Next.js como framework en lugar de utilizar puramente React. Y bueno, la razón es que Next.js es un framework que está encima de React, le añade cosas extras a React, cosas que le faltan por defecto y ya los tiene incluidos desde el momento en que se instalan. Entonces Next.js es un framework bastante práctico, tiene módulos muy útiles como el Nextout, por ejemplo, para hacer autenticación, tiene módulos que pueden funcionar tanto del backend como del frontend, por lo que ustedes pueden crear un proyecto entero desde Next.js. De hecho, muchos clientes que he tenido, sus proyectos están netamente en Next.js, lo que quiere decir que tanto el backend como el frontend están escritos en Next sin la necesidad de crear una REST API por aparte. Claro, cuando el proyecto crece, es obvio migrar la API de Next a un framework dedicado a crear APIs REST o código de backend, como podría ser Nest.js. Entonces, en un proyecto que está creciendo, pues eventualmente termina Next.js siendo la parte del frontend, Nest.js la parte del backend, Postgre la base de datos, y uniéndolos pues tenemos un stack bastante moderno, bastante versátil, y de esa forma podemos tener la mejor parte de lo que sería todo el ecosistema de JavaScript para crear proyectos web. Ahora, eso es en cuanto a lógica, pero también necesitamos interfaces, botones y todo aquello. Este año yo he estado utilizando bastante Tailwind UI, principalmente por la creación de componentes que ya nos lo da hecho. Tailwind es un framework de CSS, es decir, es algo así como Bootstrap y demás, pero en este caso Tailwind es mucho más sencillo, nos permite añadir clases. Tailwind UI es un servicio, o podríamos decir que es como un producto extra que ofrece Tailwind, que nosotros pagando vamos a tener ya componentes creados, interfaces hechas, y en este caso me ha servido bastante para muchos proyectos de clientes en donde he tenido ya las interfaces creadas y no he tenido que perder tiempo creando botones, estilizando tarjetas o creando dashboards. Entonces ustedes pueden optar también, si tienen muchos clientes, por pagar algún conjunto de paquetes UI como podría ser este, y ya se ahorrarían todo ese desarrollo. De hecho, otra herramienta que también estoy utilizando bastante o voy a utilizar bastante este año es Chat100, que es también otro conjunto de componentes ya estilizados con lógica y demás. De hecho, este sería como un paso encima de Tailwind UI, incluso está relacionado a Tailwind porque eso también está utilizando Tailwind por debajo, solamente que aquí lo que nos ofrece ya son componentes con código. Tailwind UI tan solo nos da la interfaz, nosotros tenemos que añadir nuestra propia lógica. Chat100 no, Chat100 ya nos da la lógica con el componente ya creado, así que ya podemos empezar a añadirlo. De hecho, terminando el año anterior les he comentado también de otro proyecto que se llama B0, que les permite poder generar interfaces de Chat100. Entonces también, si ustedes quieren empezar a tener más interfaces, pueden unirlos a su servicio y crear interfaces utilizando inteligencia artificial, lo que prácticamente les ahorraría más el tiempo. Pero bueno, en el caso mío Chat100 me basta para crear proyectos, entonces el que utilice este conjunto de componentes que es gratuito, en este caso Chat100 sí no tiene ningún costo, sirve para poder ahorrarme bastante tiempo y tener también interfaces que lucen muy bien. Ahora, muy fuera de crear proyectos yo mismo desde cero, hay veces en las que también necesito crear un backend y por lo general el cliente lo quiere muy rápido o lo quiere administrarlo él mismo, sus datos. Entonces, para no estar creándole un administrador desde cero o pueda ir accediendo a determinado conjunto de datos, pues tiendo también a utilizar servicios como son los Backend as a Service. Es una plataforma de la nube que ya les ofrece todo el backend creado para que simplemente se conecten con una REST API y ya tiene una base de datos incluida, ya tiene subida de archivos, ya tiene autenticación de usuarios, ya tiene todas esas cosas que el desarrollo del backend conlleva. Entonces, si ustedes están desarrollando un proyecto netamente frontend y necesitan implementar algo desde cero y quieren enfocarse solamente en la funcionalidad del frontend y no tanto en crear la lógica del backend, utilicen servicios como Supabase o Firebase que les permite ya tener todo eso creado del backend y solamente empezar a pagar mensualmente por este servicio y ya podrían tener todo eso desplegado. En muchos proyectos también estoy utilizando Supabase y bueno, esto entra muy bien en mi stack porque como está basado en PostgreSQL como base de datos, utiliza la autenticación a través de paquetes de JavaScript, tiene funciones que se ejecutan con TypeScript, es decir, funciones serverless que funcionan a través de TypeScript, y se integra muy bien también con APIs de GraphQL e incluso tiene una base de datos de vectores para APIs de inteligencia artificial. Pues esto también es bastante útil para empezar rápido un proyecto. Si en el caso yo tuviera que desarrollar un proyecto rápido,
utilizaría Supabase. Si no ese es el caso, ya tengo que desplegar mi propio proyecto, pues utilizo Railway. Yo sé que muchos creen que Next.js tan solamente se puede desplegar en Vercel, pero en realidad Next.js ustedes pueden desplegarlo en cualquier servicio de la nube. Yo no tengo ningún proyecto desplegado en producción en Vercel al momento, entonces yo utilizo Railway porque es mucho más económico, es rápido, es sencillo desplegar aquí, no tenemos que estar relacionados solamente a Vercel, así que esta es otra opción. De hecho, algo genial de Railway es que también ofrece la base de datos en múltiples bases de datos, ya tiene la forma de poder alojar base de datos de Redis, de PostgreSQL, de MongoDB y MySQL, así que no tenemos que estar utilizando una base de datos externa, solamente creamos una base de datos, subimos el proyecto y ya tenemos todo el proyecto desplegado aquí. Solo le faltaría la parte de alojamiento de archivos, que también lo ofrece, sin embargo es algo costoso porque ofrece 50 GB a partir de un plan Pro que puede costar entre los 5 a 15 dólares. Entonces, en lo personal, en cuanto a alojamiento de archivos, yo utilizo DigitalOcean Object Storage, que es un servicio al estilo de AWS S3, que donde pueden alojar archivos, audios, PDFs, todos los archivos que pesen. Si ustedes tienen una aplicación donde están alojando videos, imágenes o muchas imágenes y quieren que su aplicación vaya rápido, el utilizar un servicio de alojamiento de archivos es lo más ideal. Eso ya lo he mencionado en otro video, en donde allí les he mencionado otros servicios, pero bueno, DigitalOcean Spaces yo lo utilizo principalmente por el costo, ya que tan solamente por 5 dólares al mes me da 250 GB, que para una sola aplicación es bastante, y 1 TB de transferencia que funciona bastante bien para muchos proyectos pequeños. Y una vez pagado el servicio, algo genial es que también esto se integra con el mismo paquete de AWS S3, por lo que si eventualmente quieren migrarlo a S3 es muy fácil en código, solamente cambian credenciales y prácticamente ya estaría. Obviamente también moviendo archivos hacia otro proveedor de la nube. Y ya con esto prácticamente estaría la aplicación. Tendrían el proyecto backend hecho, el proyecto frontend hecho, una forma de alojar archivos, tendrían el proyecto desplegado de forma automática utilizando Railway o Supabase, y ya la parte final sería comprar un dominio. El registro de dominios que yo utilizo es Namecheap. Nunca he tenido problemas con Namecheap, es bastante serio en cuanto al cobro luego la renovación. Yo sé que muchos utilizan GoDaddy porque les cobra como $1 inicialmente. Deben tener cuidado con eso porque cuando les cobran $1, por lo general en la renovación es donde vuelven a obtener su ganancia. Entonces Namecheap te cobra el costo que es y ya luego la renovación también es prácticamente lo mismo. Esto es bastante útil, sobre todo cuando tienen un proyecto serio que saben que va a funcionar, que saben que van a mantener durante largo tiempo y quieren tener un sitio que sea sencillo, moderno y tenga buen soporte. Esto es básicamente lo que utilizo para crear proyectos. He ido al grano con los principales, pero obviamente entre estos hay luego herramientas, paquetes, servicios extras. Hay otros software que requieren una configuración mucho más compleja en la nube. Todo esto es lo que voy a estar utilizando este año y no creo que vaya a variar mucho. Les quería comentar esto por si ustedes también están buscando un stack para crear proyectos de forma rápida, económica y sobre todo que quieran tener proyectos de calidad desplegados para muchos clientes. Espero que este video les haya servido y si tienen una sugerencia para algún video o una pregunta pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.